infecciosa, endocarditis infecciosa. Siguiente. Siguiente. La endocarditis es la infección microbiana de la superficie endotelial del corazón. Por algún motivo el endotelio se rompe, se deteriora, se expone el espacio subendotelial y en el espacio subendotelial es donde se forma este problema. Por lo general se sienta sobre las válvulas cardíacas, no siempre, pero generalmente ocurre ahí. Puede estar también en los efectos del tabique, en las cuerdas tendíneas o también en el miocardio intramural. Cuando afecta al corazón se llama endocarditis. Cuando afecta el endotelio de vasos sanguíneos se llama endarteritis. ¿Ok? Dentro del corazón es endocarditis, pero si está en un vaso sanguíneo, en una arteria aorta, en un ductus arterioso, eso es endarteritis. ¿Ok? Siguiente. Muy bien, la lesión típica característica anatomopatológica es la vegetación. ¿Qué cosa es la vegetación? Es un acúmulo de plaquetas, fibrina, glóbulos rojos, el microbio y células inflamatorias de Langerhans. Todo esto se forma en el endotelio que se ha roto en el espacio subendotelial. ¿Ok? Siguiente. La endocarditis puede clasificarse de varias formas. Tienes la aguda y la subaguda. La aguda es la que se produce rápidamente, en días, semanas, a veces horas. Es muy severa, es una infección muy intensa que produce gran destrucción de las válvulas cardíacas e incluso metástasis, o sea, émbolos sépticos se van al cerebro, se van al pulmón, se van al riñón. La subaguda generalmente evoluciona en semanas o meses, la infección no es tan severa y es poco probable que ocurra esta metástasis de émbolos sépticos hacia otros órganos. Siguiente. ¿Han visto el video de la Mecha Arao cantando? Bueno, va pasando. Me inspira. Bueno, 55-75% de pacientes tienen un factor predisponente detectable. O sea, tienen una lesión valvular, tienen una cardiomiopatía hipertrófica, tienen una cardiomiopatía degenerativa, un problema congénito. Un porcentaje de pacientes tienen prótesis valvulares, han sido operados y en algunos casos no se puede identificar la causa, ¿no? Pero la mayoría de ellos generalmente tienen alguna alteración en el corazón, algún flujo turbulento que ocasiona que se rompa el endotelio y ahí es donde se forma la endocarditis. Siguiente. De manera típica, aunque no exclusiva, la endocarditis aguda, la más seria, la más severa, es producida por el estafilococo aureus. La subaguda, la más frecuente, por estreptococo del grupo Viridians, enterococos, estafilococos coagulasa negativos o cocobacilos gram negativos del grupo Hasek. Más frecuentemente la subaguda, estreptococo del grupo Viridians. Si le hacen pregunta de examen, ¿cuál es el microbio que más genera endocarditis así general? Estreptococo Viridians. Estreptococo del grupo Viridians. ¿Ya? Es pregunta de examen clásica, típica, para residentado, para el niño. ¿Ya? Siguiente. Sí, estos datos les doy. Estreptococo, más generalmente en endocarditis de válvula nativa. Estafilococo también. Pero generalmente, como les digo, el estafilococo es la que produce la más seria de las endocarditis, la aguda, ¿no? El estafilococo generalmente es un germen de la piel. Entra de repente cuando uno usa un endovenoso, un cateterismo vesical, etc. También pueden ser alguna miscelánea de bacterias, hongos, es un poco raro generalmente en los operados de cirugía cardíaca. Los cultivos nos ayudan bastante. Siguiente. El Estreptococo viridians es lo más frecuente en una válvula nativa, válvula propia. Siguiente. Epidermidis de repente en pacientes que tienen válvula protésica, han sido operados de cirugía cardíaca. La siguiente. Bueno, dentro de la patogenia, tiene que haber dentro del corazón principalmente un jet de alta velocidad, una lesión valvular, una cardiopatía congénita. Este flujo anormal lo que produce es la rotura del endotelio. Se expone el espacio subendotelial, que es altamente trombogénico. Ahí vienen las plaquetas, los glóbulos rojos, la fibrina y forma el trombo inicial. Se llama endocarditis trombótica no bacteriana. Siguiente. ¿Ok? Y una vez que se forma esa endocarditis trombótica no bacteriana, es un émbolo aséptico, o sea, no está contaminado. Siguiente. Después viene el microbio. ¿Cómo entra el microbio en la circulación? Generalmente es una caries dental que el paciente no se ha curado, una herida fuerte, un absceso, o al paciente es prostático le ponen una sonda vesical o le ponen un catéter venoso central. Nadie.
¿Estabas en la misa? Estaba pasando la hostia. Ya. ¿Ok? Entonces, ese trombo que es aséptico es colonizado por el microbio que entra, como les digo, por una caries dental, un cateterismo vesical, un absceso no debridado. Siguiente. Ese microbio es capaz de proliferar en concentraciones altas, 10 a la 7, 10 a la 10 unidades formadoras de colonias, para poder entrar, colonizar ese trombo, esa endocarditis trombótica no bacteriana, y ahí es donde se forma la vegetación. Vienen más células inflamatorias de Langerhans, fibrina, y van a formar la vegetación. Siguiente. Entonces, doctores, tenemos por ejemplo la cardiopatía congénita, produce un jet de alto flujo, daño endotelial. Sobre ese daño endotelial se forman plaquetas, fibrina, glóbulos rojos, endocarditis trombótica no bacteriana. Ocurre la bacteremia en cantidades importantes, la coloniza la bacteria a la endocarditis trombótica no bacteriana, forma la vegetación, y ahí lo que tenemos es la endocarditis infecciosa. Siguiente. Muy bien, doctores, ¿qué fenómenos inmunológicos hay en esta endocarditis? El factor reumatoideo aumenta el 50%. Hay complejos inmunes circulantes, antígeno-anticuerpo, ¿ok? Estos depósitos de complejos inmunes antígeno-anticuerpos se depositan en el parénquima renal, se depositan en el riñón. El complemento está disminuido un 30%, fracción C3-C4. Artritis, tenosinovitis, nódulos de Osler, manchas de Roth, que son mediados por complejos inmunes. Son complejos antígeno-anticuerpo que se empiezan a depositar en diversas partes del cuerpo, originando estos problemas. Siguiente. Como característica de esta enfermedad, que es una infección sistémica, fiebre, malestar general, dolores articulares, escalofríos, anorexia, esplenomegalia, petequias, y eventualmente pueden haber émbolos también. Siguiente. Muy bien, lo característico, ¿cuál es la clínica característica de la endocarditis infecciosa? Los antiguos clínicos decían tres cosas: fiebre, soplo y anemia. Fiebre, soplo y anemia daban configuración, una sospecha alta de endocarditis. Entonces vamos a encontrar un soplo cardíaco producido por la vegetación, ya sea porque la vegetación destruye las válvulas y hay insuficiencia valvular, o porque la vegetación se pone a la salida de las válvulas originando obstrucción. Problemas neurológicos pueden haber. Si el émbolo séptico va hacia el cerebro, puede producir meningitis, hemiplegia, coma, convulsiones, ataxia. Algo característico en endocarditis es una anemia intensa, 60-70% de pacientes. ¿Vimos un paciente con endocarditis como ustedes? ¿Sí? ¿Cuál era? San Antonio, ¿no? Cama 40. Cama 40. No, era 30 y... Era el primer paciente que... 30 y el otro tenía pericarditis. Era Santo Toribio. Santo Toribio. Toribio, cama 40. Endocarditis de válvula aórtica, ¿no? Y vean cómo el paciente, exacto, había originado una lesión en la válvula aórtica, había destrozado la válvula aórtica, la vegetación, y el paciente tenía una insuficiencia aórtica severa. Puede haber esplenomegalia, pericarditis, y el paciente, ¿te acuerdas con qué empezó? Con fiebre y dolores musculares. Ahí está, mira, polioartralgia difusas, artritis, tenosinovitis y vasculitis. Siguiente. Bueno, si el paciente origina la lesión en el corazón, de duda cabe, el paciente va a tener insuficiencia cardíaca, ya sea porque se destruye la válvula, porque obstruye la válvula, porque hay fístulas, porque si tiene una prótesis puede alterar la prótesis, etc. Siguiente. Uy. ¿Hay sitio o no hay sitio? Tal vez. ¿Qué pasó? Que estaba rascando solo, ¿no? Evidencia de lesión intravascular. Puede haber, porque muchos de estos síntomas pueden presentarse, no necesariamente todos. Por ejemplo, manchas de Roth, que son pequeñas hemorragias en la retina. Para eso, ¿qué tienen que hacer cuando sospechan de endocarditis? Fondo de ojo. ¿Ok? Nódulos de Osler en la yema de las manos y en la planta de los pies, ¿ok? Son lesiones eritematosas, rojizas. Lesiones de Jenaway también son máculas en manos y pies, también rojizas de borde no definido. Hemorragias en astillas, que son microémbolos que se forman debajo de las uñas, ¿no? Cuando las chicas se quitan el esmalte y les queda así, un poco de esmalte, ¿ya? ¿Te acuerdas? No.
No, no, tengo un paciente. Sí. Esa es la reina. Petequias son conjuntivales. Petequias. Ahí están las lesiones de Jenaway, máculas eritematosas en la palma de las manos, mira, de bordes no bien definidos. Siguiente. Ahí está la hemorragia en astillas, ¿no? Y a veces hay petequias también. Siguiente. Muy bien, entonces estos pacientes pueden tener petequias, púrpuras, hay que hacer el diagnóstico diferencial con algunas coagulopatías, hemopatías, etc. Siguiente. El riñón es un órgano que comúnmente se afecta en la endocarditis infecciosa. El paciente empieza a elevar la urea y la creatinina. ¿Por qué? Porque se depositan complejos antígeno-anticuerpos sobre el parénquima renal. Y eso va a producir ese tipo de problemas. Tranquila, tranquila. Puede haber hematuria, cilindruria, piuria y hasta incluso el examen de orina puede ser normal. Toda esa variedad puede ocurrir. Siguiente. Si hay émbolos que van hacia el pulmón, ¿qué van a ver? Embolia pulmonar, ¿no? Que puede ser inespecífica, el paciente lo siente como una pequeña disnea, ¿ya? O puede tener un dolor torácico fuerte, hemoptisis, etc. ¿Sí? Acá, por ejemplo, tenemos un émbolo séptico de la válvula aórtica, miren, ahí está el émbolo, ahí está nuevamente, está disparando, ¿hacia dónde se va? Cerebro, ¿no es cierto? El paciente puede quedar con secuelas neurológicas serias, importantes, hincha de la una secuela muy severa, muy severa. No era bien. Fácil. Pero el hombro. Es delgado. Muy bien, doctores, entonces en los exámenes de laboratorio, en el hemograma, ¿qué van a encontrar? Anemia, ¿no es cierto? Una anemia importante, significativa. Si es una infección, la velocidad de sedimentación, la proteína C reactiva generalmente va a estar elevada. Si se afecta el riñón, va a elevarse la urea, la creatinina, por depósito de complejos antígeno-anticuerpos sobre el parénquima renal. El factor reumatoideo positivo en un 50% y el complemento, fracción C3, C4, tienden a bajar. El examen de orina puede ser alterado, puede ser normal, puede haber proteinuria, hematuria y cilindros. Puede haber, no siempre se presenta todo completo, ¿no es cierto? Siguiente. Muy bien, ¿cómo hacen el diagnóstico de endocarditis infecciosa? En el año 91 la Universidad de Duke estableció criterios mayores y criterios menores para hacer el diagnóstico. Dentro de los criterios mayores está hemocultivos positivos, a germen típico, ¿no? Lo que no sea un germen raro. Hemocultivos positivos a germen típico, por lo menos 2. ¿Saben tomar hemocultivos? ¿Han tomado alguna vez? El micro. ¿Han tomado el micro? ¿Cómo han tomado? ¿Así tomas el hemocultivo? Saca muestra de sangre, ¿no? ¿Tenían su mechero o no? Sí. Ah, sí, tiene que ser, ¿no? Ponen ahí, prenden su mecherito, ponen la aguja, lo esterilizan bonito y de ahí toman la muestra de sangre. Pero esperan que se fríe la aguja, ¿no es cierto? Sí. Esperan que se fríe la aguja, toman su muestra de sangre. En estos pacientes se tienen que tomar por lo menos 4 hemocultivos cada 15 minutos, ¿ok? 4 hemocultivos en una hora, para tener por lo menos 2 positivos a germen típico. Ahí se cumple el criterio mayor. Hemocultivos, por lo menos 2 a germen típico. Siguiente. El otro criterio mayor es la siguiente: evidencia de daño endocárdico. ¿Cómo evidencian que hay daño endocárdico? Le piden un ecocardiograma y ¿qué es lo que van a ver? La vegetación. Van a ver la vegetación. O pueden ver un absceso, que es raro, pero puede presentarse. O el paciente tiene una prótesis valvular que se ha roto y está dehiscente. Hay un flujo anormal ahí en la zona donde debe estar suturado, ¿no? O una regurgitación valvular que no había antes, en una aparición. Por eso tienes que tener un ecocardiograma previo del paciente. Lo más común es encontrar la masa o la vegetación, generalmente sobre la válvula cardíaca. Ese es el otro criterio mayor. Siguiente. Criterios menores: que el paciente tenga un diagnóstico conocido, una predisposición cardíaca, que el paciente tenga fiebre mayor o igual a 38 grados, que
el paciente tenga fenómenos vasculares, embolias arteriales, petequias, hemorragias conjuntivales, infartos pulmonares, lesiones de Yenaway o aneurisma micótico. Fenómeno inmunológico, ese depósito de complejos antígeno-anticuerpo, glomerulonefritis, nódulos de Opser, mancha de Roth, factor reumatoideo. O que tenga evidencia microbiológica, o sea que saques un hemocultivo y salga uno nada más positivo a un germen un poco raro, no típico. O hallazgos ecocardiográficos, parece vegetación o no parece vegetación, una cuerda rota, no estás muy seguro. Son criterios menores. Muy bien, ¿con cuántos de estos criterios hace el diagnóstico? Siguiente. 2 y un mayor. Hace diagnóstico con 2 criterios mayores. O con un mayor y 3 criterios menores. O si no, con 5 criterios mayores. ¿Ya? Menores. ¿Ah? 5 menores. ¿Mayores? Sí. Menores, ya. La otra forma es anátomo patológico, ¿no es cierto? Bueno, vamos a esperar que se muere el pobre paciente, ¿no es cierto? Se muere ya piña. Sí. Muy bien. Es posible, cuando no se cumplen todos los criterios, hay que tratar de encontrar sobre todo los hemocultivos o el ecocardiograma, y se estudia y se piensa en otras patologías cuando no hay evidencia definitivamente de infección. Siguiente. Es importante el ecocardiograma, ¿no es cierto? El ecocardiograma hay 2 formas, el transtorácico y el transesofágico. ¿Han visto el ecocardiograma? ¿No? Normalmente es el transtorácico. Y el transesofágico lo usamos más para pacientes con sospecha de endocarditis de prótesis valvular. La prótesis valvular genera sombras acústicas y en el ecocardiograma transtorácico normal no se puede definir bien eso. Entonces ahí es mejor el transesofágico. El ecocardiograma entonces te permite detectar sobre todo la presencia de vegetaciones. El no tener vegetación en un ecocardiograma no indica que está descartada la endocarditis. Puede ser que recién está empezando, recién está creciendo, hay que seguir evaluando al paciente. Siguiente. Y el ecocardiograma transesofágico, como les digo, sobre todo para pacientes que tienen prótesis valvular, han sido operados de cirugía cardíaca. Una endocarditis y una prótesis verdaderamente sí es un problema muy complicado porque te destruye la prótesis y para volver a reparar eso hay que tener mucha suerte. La mayoría de pacientes no la cuentan. Siguiente. Entonces ahí tenían un ecocardiograma, esta era la válvula aórtica y acá la flecha señalaba una vegetación, ¿ya? Pero puede ser que tu computadora no lo trabaja ahí. Siguiente. Igualito, acá tenían una vegetación sobre la válvula aórtica y que estaba en una masa que estaba oscilando ahí en el tejido cardíaco. Siguiente. Muy bien, en microbiología, doctores, le digo, es importante los hemocultivos, ¿ok? Por lo menos tienen que sacar 4. Con 6 muestras dice que si hay el germen al 100%, no sé, acá nunca sale nada. Los cultivos de hongos positivos en un 50%. No hay necesidad de que el paciente esté con fiebre para sacar el hemocultivo. Siguiente. Causas a veces de hemocultivo negativo, el paciente ha sido manejado con antibiótico previo. Dicen tiene una faringitis y le dan cualquier cosa. Endocarditis del lado derecho, evolución prolongada, o el paciente tiene una insuficiencia renal. Siguiente. Muy bien, finalmente el tratamiento. ¿Qué tratamiento damos para la endocarditis? Al ser generalmente causado por una infección bacteriana. Antibióticos. ¿Cuántos antibióticos vamos a dar? Por lo menos 2. Que sean acción bactericida, no de acción bacteriostática. ¿Okay? El tratamiento va de 4 a 6 semanas. Así tiene que ser largo, bien largo. 4 a 6 semanas. Antibióticos bactericidas. Siguiente. Reposo en cama, control de temperatura. Si es muy fuerte la anemia, corrígenla, mantienen el medio interno, erradiquen los probables focos dentales originarios del problema, apoyo psicológico. Siguiente. Si es estreptococo, viridans, ¿qué le van a poner? Penicilina o derivado de la penicilina. Actualmente ya casi penicilina no se usa. Generalmente usan ceftriaxona, junto con otro que puede ser gentamicina, amikacina o en el peor de los casos vancomicina. 2 antibióticos. Penicilina o ceftriaxona más gentamicina, amikacina o si sospechan que puede ser resistente, vancomicina. ¿Cuál es el problema? Mira, con gentamicina, amikacina, vancomicina. ¿Son nefro?
tóxicos y te pueden elevar la urea y la creatinina. La misma enfermedad ya vimos que también te puede alterar eso, hay que tener cuidado. Si eso ocurre, hay que corregir las dosis de acuerdo a la función renal. Siguiente. Si es un enterococo es mucho más fácil, una penicilina o una ceftriaxona más gentamicina de 4 a 6 semanas, o ampicilina con gentamicina. En el peor de los casos, vancomicina con gentamicina. Cuidado con la función renal ahí. Siguiente. Si es estafilococo, ese que da la endocarditis aguda de válvula nativa, ¿qué vamos a utilizar? Oxacilina con gentamicina o cefazolina con gentamicina. O para asegurarse de frente van a la vancomicina. Siguiente. Estafilococo de válvula protésica, ahí sí hay que tener mucho más cuidado, hay que usar terapia triple de preferencia, vancomicina, gentamicina y rifampicina. O oxacilina, gentamicina con rifampicina. Tratamiento mínimo 6 semanas, ahí cuando es de válvula protésica. Realmente ahí sí es muy complicado. Siguiente. Microorganismos del grupo Hase, que es lo más simple, ceftriaxona 4 semanas o ampicilina con gentamicina 4 semanas. Depende de lo que salga en tu hemocultivo. Siguiente. Cuando un paciente con endocarditis va a cirugía cardíaca, cuando hay destrucción valvular grande o cuando el paciente queda con insuficiencia cardíaca difícil de controlar. Al final va a tener que ir a cirugía cardíaca, ¿no? El paciente de Santo Toribio, cama 40, insuficiencia aórtica severa. Le das el tratamiento 4 o 6 semanas, ¿le puede mejorar la insuficiencia aórtica? No, ya le destruyó la válvula. Ese paciente va a tener que ser sometido a una cirugía cardíaca, reemplaza su válvula enferma y le pones una prótesis. Listo, terminamos. Vamos a hacer un seminario, ¿eh?